Esta propuesta de investigación se propone llevar a cabo una comparación entre El último tren de la democracia, de Manuel Rodríguez Sancho, y La isla vertical de Miguel Coyula, ambas publicadas en el 2022 desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria, especialmente en relación con su contextualización geográfica indefinida. El objetivo principal es demostrar la improcedencia del término distopía para conceptualizar la obra de Coyula, a pesar de su pertenencia al género de la ciencia ficción, y enfatizar el carácter utópico de ambas novelas. La pertinencia de este análisis estriba en la discrepancia entre la relación que ambos textos establecen desde una postura crítica con la posmodernidad y la que sus transductores han proyectado desde diversas plataformas. El último tren de la democracia se ha difundido como un relato posmoderno, lo que da pie a clasificarla como una obra de literatura programática o imperativa, es decir, lleva a interpretarla como favorable a este conjunto de ideologías que constituyen el discurso políticamente correcto en la actualidad. Por su parte, la isla vertical suele analizarse desde las prerrogativas de un supuesto género distópico, como una alegoría del contexto vital del autor. Se han aplicado con este fin enfoques propios de la filosofía posmoderna, que es justo el objeto de la crítica que ambas urden. Tal como se expone en Crónicas del Absurdo, último documental de Coyula, más conocido como cineasta, dichos enfoques han dado lugar a la descalificación categórica de su novela con base en los supuestos referentes al ámbito artístico cubano. Se trata de conocidos exponentes de las expresiones propias del arte contemporáneo en su país. Dicha corriente acusa elementos característicos como el activismo y la concientización del público mediante el performance. Esto dio lugar a la recepción de la novela de Coyula como fascista y favorable a la derecha, alineación política contraria a la que suelen adscribirse los también conocidos como artistas conceptuales. No obstante, las confluencias tanto en forma como contenido que se dan entre esta novela y otra contemporánea como El último tren de la democracia llevan a poner tal apreciación en tela de juicio. Ofrecen también elementos para descartar su transducción como representación figurada del contexto cubano con base en la definición de ficción de la crítica de la razón literaria. Es pertinente en tanto que no hay ficción que no esté implicada en la realidad. De otro modo, no sería posible ni para lectores ni transductores discernir la razón crítica que determinada obra articula y, en consecuencia, al carecer de referentes en la realidad sensible y conceptualizada, no se podría concebir como una ficción. Este análisis toma como base que la ficción, de acuerdo con la crítica de la razón literaria, es una materialidad estructural que, sin embargo, carece de operatoriedad fuera de sí misma. Teniendo esto en cuenta, las semejanzas más notables entre ambas novelas atañen a los temas, pero principalmente al hecho de que toman lugar en un contexto espacial innominado semejante al de sus autores. Desde esta perspectiva, es pertinente que en ambas novelas los personajes desde cuyo punto de vista se da cuenta de la anécdota sean o hayan tenido en algún momento dado la pretensión de dedicarse a la ingeniería. En la novela de Rodríguez Sancho, quien compagina la fábula ejerce la profesión de ingeniero ferroviario. En la de Coyula, aquel personaje cuya voz se confunde con la de un narrador en tercera persona cursaba la carrera de ingeniería en el momento del cataclismo que inserta la obra dentro de la ciencia ficción distópica. Janet Pérez puntualiza este aspecto refiriéndose a la obra de Juan Benet, arguyendo que se trata de un mecanismo de disimulación del carácter crítico de la narrativa de este autor ante circunstancias represivas, mientras que en la obra de Rodríguez Sancho la práctica de la cancelación y las formas de la corrección política de la democracia posmoderna forman parte de la fábula. Coyula las incorpora a una obra posterior con base en la reacción de sus primeros transductores. Además del hecho de la indeterminación geográfica, el antecedente que la obra de Juan Benet supone para la de estos autores obedece a otras razones. Al igual que el mismo Rodríguez Sancho, Benet se dedicaba a la ingeniería. Asimismo,
ubica su obra narrativa en un lugar ficticio de España llamado Región, que recuerda aquel de la Mancha del Quijote y nombrado deliberadamente. John B. Margenot III pone énfasis en la configuración laberíntica y opresiva de este espacio que pareciera, al igual que el edificio dilapidado de la novela de Coyula, reconfigurarse por sí solo. El narrador, no obstante lo anterior, seguía a oscuras a través de la edificación mediante el recuerdo. Según este crítico, dicha cualidad se corresponde con la disposición textual, que a su vez obedece a los procesos psíquicos de aquellos desde cuya perspectiva se relata la fábula. Como ocurre en la novela de Rodríguez Sancho, los personajes observan diversos grados de incompatibilidad con la realidad que pueden llegar a considerarse como casos de enfermedad mental. En La isla vertical se insinúa que el protagonista sufre de alucinaciones que lo llevan a interactuar con Lucas, un personaje que posiblemente ya ha muerto. En El último tren, los personajes padecen desde trastornos de personalidad múltiple, que los llevan a asumir identidades que se excluyen y contradicen mutuamente, hasta delirantes, que les ocasionan autopercibirse como algo distinto a su ontología. Su caracterización en la novela de Rodríguez Sancho atiende ya desde sus nombres a sus padecimientos psíquicos. Esta relación entre el espacio y la salud mental de los personajes abre la posibilidad de interpretar ambas obras en conformidad con los fundamentos de la posmodernidad. La relación entre Marcos, voz que confluye con la de su propio padre, además de la del narrador omnisciente, con las hermanas Malva y Malú, acusan un patrón triangular de connotaciones incestuosas. Asimismo, los mayores beneficiarios del proyecto que da título a la novela de Rodríguez Sancho sostienen una relación secreta por pecaminosa de amaciato, además de que varios otros de los personajes con cierto poder están emparentados entre sí. El esquema maniqueo que implican tanto la presencia de las dos hermanas en la obra de Coyula como el espectro político de la de Rodríguez Sancho, consistente en los unos y los otros, refuerza esta posibilidad. De acuerdo con Deleuze y Guattari, el individuo contemporáneo no es más que un cuerpo supeditado a impulsos y devenires sexuales, pero sujeto a roles que obedecen al esquema edípico freudiano que le impone la sociedad. La superación de dicho esquema, que reprime sus deseos, solo se puede lograr mediante relaciones de carácter transversal en función de las alucinaciones y delirios que le sirven como válvula de escape. Sin embargo, los lugares donde en ambos casos toma lugar la fábula no son estrictamente puntos determinados en una geografía como La Mancha o el noroeste de España, tanto como artefactos cuya principal función es la de albergar o desplazar personas. Este detalle cobra significado en función de una ironía que se puede ejemplificar en dos obras de Luis Buñuel, respectivamente. En El ángel exterminador a los comensales, representantes como en El último tren de la democracia de determinados prototipos sociales asociados al poder, congregados asimismo con motivo de una indeterminada conmemoración, les resulta imposible abandonar su lugar de reunión. En cambio, en el discreto encanto de la burguesía, les es imposible llegar o, si lo hacen, llevar a término el evento que los convoca según la etiqueta correspondiente. La construcción del tren en la novela de Sancho, que se supone que debe trasladar al personal de un origen a un destino, no se concreta por la trabazón de fuerzas opuestas que en la democracia posmoderna deberían relacionarse transversalmente. En la novela de Coyula, el número limitado de ocupantes en la edificación es proporcional a la distancia que guardan entre sí, de modo que la única forma de socialización es delirar posibles situaciones de convivencia, aunque siempre con las mismas personas y aunque se haya que transgredir las leyes del espacio y el tiempo. Asimismo, la orientación del edificio remite a las nociones de estructura y gravedad. El colapso total es inminente, más porque un edificio contiguo de las mismas características ya sucumbió, lo cual no obstante no ocurre. No obstante, el último tren observa la complejidad discursiva que tienen en común la isla vertical con la narrativa de Benet, empezando por el brusco desplazamiento
más que alternancia, entre Marcos, la primera persona, una tercera omnisciente y la voz del Padre. En su línea temporal, que corresponde al pretérito, intervienen las dos hermanas que constituyen el objeto del deseo de su hijo en el presente de la ficción. La realidad alternativa del Padre observa una anécdota más verosímil que la del hijo, aunque la de este último se narra en términos sofisticados. A diferencia de lo que la indeterminada voz narrativa de la novela de Coyula denomina ucronía, la de Sancho siempre deja claro cuando la suya cede la palabra. En lugar de dicho juego, al igual que en el Quijote, opta por un sistema de desplazamiento autorial sobre cuyo discurso otros personajes, revestidos de autoridad textual, hacen asimismo acotaciones. Atendiendo a las diferencias entre estos procedimientos, un primer análisis desde la genealogía de la crítica de la razón literaria arroja que el último tren de la democracia se inscribe en la literatura crítica o indicativa. Desde dicho criterio, la isla vertical se adscribe a su vez a la literatura sofisticada o reconstructivista. Esta apreciación obedece asimismo al examen de las relaciones entre la materia ontológica, fenomenológica y conceptual presentes en ambas ficciones y los ejes del espacio antropológico donde interactúan: circular, radial y angular. Este análisis genealógico explica, además, la pertenencia de la isla vertical al género de la ciencia ficción. En la fábula de la isla vertical se especula con amenazas naturales globales de amplia difusión en los medios, como la mutación genética, los virus, las inundaciones y la degeneración de la capa de ozono. Dichos peligros suelen tener como causa factores humanos. Al igual que en la novelística de Benet, intervienen elementos de las ficciones previas de Coyula, tales como la compañía de DNA 21 y el tema de las relaciones incestuosas. Dicho de otro modo, tal como lo postula la crítica de la razón literaria, se explica el mundo no interpretado, manifiesto en un futuro postapocalíptico, desde los parámetros concurrentes mediante los que se concibe el mundo interpretado. En cambio, en la novela de Sancho se observa un estricto orden secuencial, aunque retroactivo, que inicia con la resolución de construir un tramo de red ferroviaria en una comunidad mancomunada y acaba con la compaginación del relato. Asimismo, sus referentes se pueden ubicar en un contexto muy específico de la realidad contemporánea. No obstante, no se trata tanto de referentes geográficos como políticos que atañen al ámbito hispano en general y la implementación de ordenamientos e instituciones desde una hegemonía que abandera la democracia como institución y principio sagrado. En este punto, cabe tener en cuenta la definición de política según la crítica de la razón literaria, que establece que se trata de la organización de la libertad, así como sus declinaciones en genitiva, dativa y ablativa. Estas conciernen respectivamente a sus potencias, propósitos y limitaciones. En la obra de Coyula, los nudos argumentales se reemplazan por elipsis. Cuando aparecen, el narrador interpela al lector para que elija de entre las alternativas convencionales al género cuál es la mejor para suplirla. Los diálogos en los que se dirimen momentos cruciales en las relaciones entre los personajes se ven interrumpidos, como con los aviones o trenes en las películas de Luis Buñuel, por diversos tipos de interferencias circunstanciales. Asimismo, los elementos de ciencia ficción, cuya causa es la ibris humana según los tropos genéricos, se refieren a través de un narrador poco fiable. Lo anterior se asemeja al episodio de la cueva de Montesinos o las intervenciones de lo sobrenatural o lo inverosímil en el Persiles. Es decir, hay una tensión dialéctica entre la identidad de los narradores y la unidad formal del texto que, salvo por la declaración inicial del narrador omnisciente, no señala cuándo una voz alterna con la otra. Eso entra también en conflicto con la materia de la que se suele ocupar el género de la ciencia ficción convencionalmente. La obra se refiere a sí misma como mal ejemplo de ficción postapocalíptica mediante el personaje de Lucas y el narrador,
que despectivamente la califican de distópica en referencia al rubro como paradigma. La presencia de lo grotesco refuerza esta ironía en torno al empeño de los personajes por hallar la belleza y la virtud en un medio donde ni es posible ni las necesidades afectivas o vitales se pueden satisfacer. La presencia de lo grotesco se da en situaciones enclasables dentro de las prácticas en las que se logra cierta gratificación a través de la tortura, tal como ocurre en la obra de Fernando Arrabal o Jodorowsky, por ejemplo. También se aprecia en las características de algunos personajes para resaltar su calificación como malos, que no reflejan necesariamente de sus acciones, tales como la suciedad o expelir ácido al expectorar o en sus secreciones glandulares. Esto explica la intervención de en la ficción de Lumoa, única referencia a un personaje real en la obra quien, de otro modo, tiene muy poca injerencia en el argumento. A través de lo grotesco y lo paródico desde una dialéctica irónica y autorreferencial, esta novela evita simultáneamente convertirse en una obra programática y un kitsch. De tal modo que cabe un análisis desde las formas de la materia cómica expuestas por Jesús G. Maestro, con base en su presencia en el Quijote, atendiendo especialmente a la sátira, la parodia, la ironía, lo carnavalesco y lo grotesco. Mientras que el último tren de la democracia cursa más este carácter en virtud del objeto de su crítica, la isla vertical adopta una postura distante a la comicidad, más cercana en todo caso a la ironía. A pesar de que ambas tienen como objeto de su crítica la idea de la democracia, que en sus diversas manifestaciones siempre ha servido como factor de cohesión, control y estímulo de las diversas células sociales. Esta distinción refuerza la singularidad de cada obra en sus respectivos enfoques utópicos. La de Rodríguez Sancho lo hace, a diferencia de la de Coyula, mediante la variedad de prototipos representativos de los diversos colectivos identitarios posmodernos. No solo los personajes, sino algunas situaciones, remiten a hechos verificables, proyectándose al futuro más al modo de las novelas de anticipación que la obra misma de Coyula. El lector puede identificar fácilmente tanto eventos anteriores a su publicación como posteriores. Se pueden citar como ejemplos el amago de desalojo de cierta fundación consagrada al estudio de la filosofía o las exhumaciones y traslados a las que dio pie la ley de memoria histórica en España. Además, la obra parece haber predicho otros, como las controversias en las que se han visto involucrados el ministro de Transporte del Gobierno Central de España o los consanguíneos de funcionarios con mayor rango en el Gobierno Central. Ateniéndose a esto, si la distopía constituye un subgénero de la ciencia ficción, la novela de Rodríguez Sancho lo es más que la de Coyula. De ese modo, Rodríguez Sancho dispone este desfile de prototipos en función de una postura de superioridad moral, representada por personajes como el Loya o el compaginador anónimo de la fábula que responde a las premisas de la sátira. No obstante, dicha postura no está dada tanto por aquello que hacen, sino lo que no hacen. Es decir, no se involucran en el activismo político a pesar que denota civismo y concienciación en las sociedades abiertas. Prefieren el hecho y los datos a la opinión y la demostración al debate. Tampoco asumen una identidad reivindicada oficialmente para integrarse en un gremio. El elemento en común entre esta obra y las manifestaciones clásicas del género es el desengaño, en virtud del que la política, como administración de la libertad a la que todos aspiran, supone la consumación de ciertos intereses particulares a costa de los de quienes conforman la mayoría. Desde siempre, la forma de lograr tal objetivo es proyectar apariencias, tanto en la obra de Coyula como en la de Rodríguez Sancho, aunque por medios distintos, el timo se manifiesta en el mito de la felicidad. Este a su vez se materializa en la supuesta realización voluntarista de los anhelos e ilusiones individuales a costa de la ablación de la libertad y de la alienación.
Finalmente, una vez establecida su clasificación genealógica, resulta pertinente explorar cómo estas obras se relacionan con la noción de utopía, desde el punto de vista del carácter satírico del último tren de la democracia y la pertinencia de la isla vertical al ámbito de la ciencia ficción. Ambas obras pueden ser consideradas utópicas en el sentido que propone Jesús G. Maestro. Según este autor, las utopías derivadas de sistemas filosóficos como el marxismo o el idealismo tienden a generar consecuencias catastróficas al materializarse. Partiendo de esta premisa, se argumenta que la obra de Coyula critica el arte tanto como producto de consumo masivo como vehículo propagandístico de las ideologías concurrentes. Esta crítica se dirige por igual a los totalitarismos y a las sociedades abiertas que en este sentido poco difieren. Por su parte, Rodríguez Sancho dirige su sátira hacia la democracia posmoderna impuesta por una hegemonía no solo ajena, sino enemiga de la cultura donde se impone. Para ello, parte de la propicia de que lo hace en pos de la apertura de mercados mediante el conflicto permanente. Mientras que el foco de atención en la obra de Rodríguez Sancho es el carácter identitario en el que se emulsionan los colectivos en la sociedad posmoderna, en la de Coyula son los tipos de discurso mediante los que se propagan las ideologías que sirven a este propósito. Articula para ello su fábula desde los presupuestos de un género popular como la ciencia ficción, trascendiéndolo no obstante mediante la ironía, que a su vez parodia las formas de arte contemporáneo. Rodríguez Sancho, en cambio, opta por una forma de la materia cómica más discernible para resaltar no obstante el cambio o progreso que abanderan los contenidos que critica, las sociedades se articulan en función no del bienestar común, lo hacen más bien para la satisfacción de los fines de una minoría selecta, al haber desde siempre la necesidad de que permanezcan ocultos. La mejor forma de afrontarlos es el desengaño, que no obstante, constituye una de las experiencias más crudas para el ser humano. Gracias por prestarme atención.